Hola y bienvenidos a este primer video del curso de refrigeración. Me contenta mucho que por fin estemos comenzando con este curso online. Pero antes de comenzar los invito a que se suscriban si es que aún no lo han hecho y activen la campanita a este canal. De esta forma serán los primeros en saber cuando subamos videos a la plataforma. Y por último, si quieres un saludo en el próximo video de este curso, solo debes dejar un comentario pidiendo que te saludemos o que te mencionemos y nosotros lo vamos a hacer. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. La primera unidad que vamos a conocer serán los principios de la refrigeración, porque antes de empezar a conocer cómo se repara o cómo se le hace mantenimiento a algún equipo, lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que estar familiarizados con ciertas cosas, entre ellas algunos conceptos básicos, a qué se dedica exactamente un técnico en refrigeración, las debidas herramientas, implementos y muchas otras cosas más. Pero bueno, ya dejando eso claro, vamos a conocer entonces los conceptos de estas palabras más utilizadas o que más se escuchan en el mundo de la refrigeración. El primer concepto que vamos a conocer va a ser la climatización. La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y salubridad del aire adecuadas para hacer confortables los espacios que habitamos, lo que implica que tendremos el ambiente proporcionado para que nuestras propiedades se conserven perfectamente. Otra cosa importante es que la climatización comprende tres factores: la ventilación, la calefacción, que sería climatizar en invierno, y la refrigeración, que sería climatizar en verano. Existen diferentes formas de climatizar, ya que debe estar adaptado según sea viviendas, oficinas y espacios comerciales, que son por medio de aires acondicionados con ventilación o calefacción, dependiendo del clima. Y por supuesto, refrigeración. Ahora me gustaría que conozcamos de manera más detallada los factores de climatización, que en este caso serían tres. Por el primero que vamos a empezar es el factor de ventilación. Este es el método de evacuación de calor más económico, tanto en implantación como en posterior consumo energético, para grandes volúmenes de aire. Debido al movimiento constante del aire, la temperatura interior tendrá que igualarse con la temperatura exterior, estando en todo momento un par de grados por encima en el plano del trabajo, por lo que es importante recalcar que no se obtendrá en ningún caso una temperatura en el interior del recinto menor a la que ya haya en el exterior. El mismo aire en idénticas condiciones de temperatura y humedad dan mayor sensación de frescura si obviamente está en movimiento. Ahora, continuando con la refrigeración, dicho de otra forma, es un proceso termodinámico. Siempre es mejor hablar de la refrigeración en función del calor y no con respecto al frío, porque siempre que hablamos de refrigeración la gente lo entiende por frío y esto no es exactamente así, ya que este es un proceso que se extrae el calor y es transferido a otro lugar a través de fluidos llamados refrigerantes, que todo equipo tiene que tener refrigerantes. En otras palabras, refrigerar en sí es bajar la temperatura, no es exactamente que haya más frío. Bien, dejando en claro eso, vamos a hablar de la calefacción. Bueno, este vendría a ser básicamente lo opuesto de lo que es la refrigeración. Claro que si hablamos desde un punto de vista un poquito más genérico, diríamos que es el método de sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o a algo con el fin de mantener o elevar su temperatura. Hay varios tipos de calefacción, como la calefacción eléctrica, la calefacción con gas, la calefacción con biomasa, y estos a su vez tienen diferentes tipos de mecanismos. De hecho, también está un sistema de calefacción que sería un sistema de aerotermia. Estos sistemas de aerotermia son bombas de calor diseñadas para aportar refrigeración en verano, calefacción en invierno y, si se desea, agua caliente todo el año. Tienen esa forma tan increíble de trabajar, pero esto no es un tema que vamos a desarrollar mucho aquí porque si no, nunca terminaríamos esto, ¿no? Pero es para que sepan eso, para que lo tengan muy bien claro. Ahora, dentro de todo eso también tenemos que hablar sobre lo que sería la temperatura, la humedad del aire y la purificación o limpieza del aire. Lo que sería la temperatura, que es una magnitud muy conocida donde el calor es medido con termómetros. Esto, para conocer el término de temperatura a mayor escala, es necesario estudiar las leyes de la termodinámica, ¿no? Pero es bueno que sepan en sí qué es exactamente la temperatura, que realmente es algo muy simple. Ahora, la humedad del aire es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire y este depende de la temperatura. Por ejemplo, el aire caliente acepta más vapor de agua que un aire con ausencia de calor. Y por último, la purificación o limpieza del aire. La purificación del aire se realiza a través mediante de un equipo de ventilación y filtro.
Esto es por la elevada humedad y por la falta de mantenimiento periódico de estos equipos. Como sería el aire acondicionado, se podría dar el caso de la proliferación de organismos y la producción de malos olores, ¿no? Cuando no se le hace el debido mantenimiento. Bien, hasta aquí con los conceptos básicos que deberíamos conocer. Más adelante vamos a conocer un poco más a profundidad, esto un poco más puesto en práctica con otras cosas, pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora vamos a continuar con los circuitos en la refrigeración. En la refrigeración corresponde un circuito al viaje que hace un fluido, en este caso el refrigerante, que inicialmente pasa por un equipo mecánico, que sería el compresor, sale de allí por un serpentín, que sería el condensador, luego pasa por un capilar, en este caso estaríamos hablando de la expansión, entra por otro serpentín y regresa nuevamente al compresor. Para eso busqué este ejemplo que ustedes ven aquí, que la verdad está muy pero que muy bien. Esto para que entiendan el esquema cíclico, o sea el esquema repetitivo, donde un fluido va viajando por diferentes estaciones y en cada una de ellas sufre un cambio hasta que retorna a su fase original de nuevo. Y así sucesivamente. En primer lugar, el refrigerante es el que actúa como medio de transporte para mover el calor a través de un sistema de transferencia de calor cíclico, que sería en este caso el fluido. Todos los equipos llevan refrigerante, eso para que lo tengan en claro. El refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor a través de un sistema de transferencia de calor cíclico. El refrigerante es conocido como el gas, que es el nombre que ustedes siempre van a estar escuchando cuando se habla de refrigerante, y este se emplea en todos los equipos de refrigeración. Su composición físico-química le permite trabajar en dos fases. Lo primero que nada sería el líquido, que absorbe el calor de un ambiente, y segundo, en vapor, que cede al calor del ambiente. Ahora, si hablamos de la compresión del refrigerante, podríamos decir que el refrigerante entra en forma de vapor a un compresor. El compresor en este caso es el motor electromecánico capaz de solucionar el refrigerante, comprimirlo y descargarlo nuevamente. El compresor es el corazón del equipo, ¿no? Es el motor negro debajo atrás de la nevera, que permite que la nevera o el aire acondicionado en este caso también enfríe el sistema. Ahora, si hablamos de la condensación del refrigerante, estaríamos diciendo que el vapor caliente llega a un serpentín denominado condensador, como ya se los había dicho. Este condensador, que son tuberías forma de serpentín que permiten el fluido del vapor caliente para que se disperse o se pierda calor de forma natural con agua o con ventilación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre exactamente en esta etapa? El vapor caliente que viene del compresor comienza a perder velocidad, a bajar su presión y con ello su temperatura, bien sea de forma natural o con ventilación forzada. Este proceso permite que el refrigerante, gas o vapor, si lo prefieren, comience a ceder calor y con ello a condensarse a líquido. Así que en otras palabras estaríamos hablando de que pasa de vapor a líquido, así de simple. Ahora, continuemos con la expansión del refrigerante. Ahora, en esta fase el refrigerante debe pasar por un capilar para cambiar de fase líquida a vapor nuevamente. Este capilar tiene la función de mantener el fluido constantemente del refrigerante o el gas, reduciendo la presión que viene del condensador y va a pasar al evaporador para que comience a transformarse del estado líquido a vapor y absorba el calor del ambiente. Debido a su pequeño diámetro y longitud fija, ofrece resistencia al refrigerante, logrando que descienda su presión a la medida que va pasando. Hay mayor fricción de las moléculas, aumenta su aceleración y disminuye la temperatura y la presión, dando al inicio al cambio de fase de líquido a vapor. Ahora, la evaporación del refrigerante. El refrigerante sale del tubo de capilar y entra en el evaporador. El evaporador es un serpentín donde circula el refrigerante y está instalado en la fase de la nevera o en el frontal del aire acondicionado. En cualquiera de los dos lo va a encontrar en la parte de adelante, en la parte de la nevera más bien interno, y es el que encargado de realizar el intercambio de calor en la cámara. Cuando el refrigerante líquido llega con una gran presión al final del capilar y entra en una tubería más grande que es el evaporador, este baja la velocidad del refrigerante y las partículas se mueven en un espacio y comienzan a absorber el calor, convirtiéndose en vapor. Así de simple. Este intercambia el aire a través de un ventilador
El refrigerante absorbe el calor del ambiente y este aire nuevo baja temperatura comienza a enfriar todo a su paso hasta congelar o refrigerar. Pueden ser cualquiera de los dos casos, ¿no? Dependiendo del equipo. Bueno, y por último estaríamos hablando del retorno del refrigerante. Estaríamos diciendo que el refrigerante se ha convertido en vapor y retorna nuevamente otra vez al compresor por una tubería denominada de baja o de succión y sale por una tubería de alta o de descarga. La tubería que llega al compresor es más gruesa que la otra y se encarga de devolver a través de succión el refrigerante al compresor, o sea, más fría. Y la tubería que sale al compresor, que es la más fina que la otra, es por donde se descarga el refrigerante a mayor velocidad y presión, es decir, que va a salir más caliente. En la imagen no van a poder detallarla cuál es más pequeña, no sé si se detalla bien ahí, pero es para que tengan la idea, ¿no? Quise tomar el ejemplo de una nevera para que puedan verlo así. Pero bueno, esto es básicamente lo que sería el circuito en la refrigeración, de cómo empieza, cuál es el proceso, su transformación y cómo es cuando termina otra vez a su punto de retorno. Es un ciclo sin fin o un ciclo repetitivo, como ustedes prefieran llamarlo. Lo primero que quiero mostrarles es el diagrama de Mollier, mejor conocido como el diagrama de pH. Esto es para la presión de... Esta es la representación gráfica en una carta semilogarítmica en el plano de presión entalpía de los estados posibles de un compuesto químico, ¿no? Especialmente para los gases refrigerantes. Y es en ella donde se trazan y suelen estudiar los distintos sistemas frigoríficos de refrigeración por compresión. Por su parte, cada refrigerante tiene su propio diagrama de pH, con particularidades que lo hacen más o menos adecuado a cada aplicación frigorífica y propiedades exclusivas como la relación de temperatura y presión, tanto de saturación como en mezcla. Efecto de refrigerante, temperatura de descarga del compresor en función de la entropía y así entre otros. Déjenme decirles que una de las grandes ventajas que tiene el diagrama de pH es la facilidad y la fiabilidad con que se pueden realizar los cálculos del sistema frigorífico y la selección de componentes como son los evaporadores, condensadores, compresores y dispositivos de expansión. Tubería y accesorios, así como trazar todo tipo de sistemas frigoríficos, bien sea de una etapa, compresión múltiple, sistemas en cascada, sistemas circulatorios, por bomba y otros más. Pero tranquilos, no se vayan a preocupar, ¿no? Que no vamos a empezar aquí a hacer ejercicios de cálculo. Solamente lo coloqué aquí para que tuvieran en cuenta esto de manera un poco más fácil, ¿no? De hecho aquí tengo otro ejemplo y aquí podrán ver de manera un poco más simple las etapas en el gráfico. Que la primera sería la compresión, luego iríamos a la condensación, a la expansión y a la evaporación y volvería otra vez al punto de retorno. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Bueno, hasta aquí estos serían cada una de las etapas explicadas paso a paso de una manera sencilla. Espero que lo hayan entendido bien, ya que traté de explicarme lo más sencillo que pude. Ahora pasemos a la parte de herramientas y equipos de refrigeración, ¿no? Que es una parte fundamental aquí, que ya estaríamos hablando de cómo trabajar adecuadamente con los diferentes equipos, dependiendo del tipo de trabajo, con el tipo de equipo que vayamos a trabajar también. Pero bien. Normalmente cuando hablamos de las herramientas, de hecho ya tenemos siempre las herramientas disponibles en el hogar, ¿no? Las herramientas básicas. De ellas estaríamos hablando de un destornillador de estribas, un destornillador de pala y cualquier otro tipo de destornillador que pueda estar presente. De igual forma lo que sería un martillo, un alicate, llave de ajustes o equipos como taladro, esmeril y así entre otros, ¿no? Pero realmente hay muchas herramientas que les pueden servir a la hora de un trabajo, así que no hay que descartar realmente ninguna. En cuanto a los equipos de refrigeración, realmente son fáciles de manipular para su mantenimiento, reparación o la reposición, ¿no? Y aunque hoy en este momento a lo mejor no puedas contar con todas las herramientas básicas, por lo menos yo te hablaré de cuáles serían las más importantes y de esa manera tú podrás invertir en ciertas herramientas y equipos con un menor capital, ¿no? Para comenzar, dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer, pero si vas a empezar por un trabajo más simple, algo más básico, realmente no necesitas una gran inversión para eso. Pero bueno, como ya les dije, normalmente tenemos lo que serían destornilladores, alicates, pinzas, piquetas, todo este tipo de herramientas, ¿no? a la disposición. Normalmente es lo que tenemos en casa. Todas estas herramientas de trabajo que tú consigas te pueden servir.
para realizar lo que serían los trabajos de instalación, mantenimiento y o reparación de diferentes equipos de refrigeración. Claro, se deben adquirir ciertas herramientas además del aprendizaje y la necesidad del técnico, que cada tipo de trabajo requiere no solamente las herramientas adecuadas, sino que tú sepas exactamente lo que vas a hacer a la hora de trabajar con dicho equipo. De hecho, para la parte eléctrica puedes contar con lo que sería una pinza amperimétrica, destornilladores, alicates y pinzas sujetantes y cortantes, cosas que se utilizan mucho para la parte eléctrica. Y para las fallas más comunes como correcciones de fugas, sustitución de compresores, instalación de capilares, filtro y entre otros se requieren cosas como lo que sería el cortador de tubo, un soplete para tuberías de cobre, equipo de expansión, juego de manómetros, la bomba de vacío y otros más, bueno, dependiendo de su capacidad para invertir, ¿no? A no ser que ya tengan dichas herramientas también. De hecho, si hablamos hablando de equipos normalmente necesarios en la parte de la refrigeración, estaríamos hablando del testar multímetro, multiamperímetro o también la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente. Se puede trabajar con voltímetro, testar o cualquier herramienta o equipo de medición de voltaje, amperaje, OHM, etc. También una pinza amperimétrica, es una variación avanzada de un multímetro digital con la mayor diferencia de una estructura de un tipo de mandíbula en la parte superior que permite la medición sin el contacto de corriente y voltaje, ¿no? Que realmente está bastante bien. Esta puede sujetar una estructura alrededor de los conductores con un cable, por ejemplo, para detectar la corriente que lo atraviesa. No, por ejemplo, en una nevera siempre probamos lo que serían los consumos de corriente del motor, del ventilador y de la resistencia, ¿no? Con este tipo de aparatos. Dicho normalmente, para comenzar con los trabajos, yo diría que es obligatorio que tú adquieras una pinza amperimétrica. No importa el modelo o la marca realmente, eso dependerá de tu interés y bueno, de la capacidad de adquisición, ¿no? Para comprar una, pero realmente no son tan caras para comenzar. Pero tienes que contar con una, además de que te servirán para muchas otras opciones del hogar o con vehículos, incluso con otros equipos que no sean de refrigeración. Realmente te puede servir para mucho. Otra herramienta importantísima, podríamos hablar del probador auxiliar de corriente para motores de neveras o también de aires acondicionados. Este consiste en un juego de cables de extensión donde las puntas se conectan dos terminales para conectarlos en la nevera o en el aire acondicionado, cualquiera de los dos equipos. De hecho, no sé, alguna herramienta costosa que tengas que comprar. Más bien es un prototipo de extensión que vas a necesitar para probar si un motor de nevera o aire acondicionado está funcionando, ¿no? De esta manera lo que te quiero decir es que tú lo puedes construir manualmente para hacer una revisión de un compresor, de una nevera, de un aire acondicionado. Estos están compuestos con terminales en 3 puntas para conectar la fase L, en el térmico, que sería el pin 1, el neutro, que sería la N, en el trabajo, que sería el segundo pin, y esto es a través de un pulsador, el arranque en el pin número 3. Esto realmente es muy sencillo, ¿no? De hecho, cuando tú vas a ver un equipo siempre está marcado, y en el caso de que no lo esté, igual te lo puedes aprender. Realmente es muy sencillo. Ahora, ¿cómo haríamos un diagnóstico con estas dos herramientas, ¿no? Porque de hecho, si ustedes tienen estas dos herramientas a la mano, podrían hacer un... Ahora, ustedes con estas dos herramientas a la mano ya pueden empezar a hacer un diagnóstico con la pinza amperimétrica y el probador auxiliar. Lo más básico es saber si le llega tensión o corriente. Para ello, la pinza cuenta con un espacio para medir voltaje que debe estar en el rango entre los 110 a 120 voltios de trabajo. Se mide el consumo del trabajo del motor, amperio, que sirven para establecer si tiene refrigerante y si está funcionando según su indicador, ¿no? Se verifica la cantidad de uno de los terminales, cables y los pines del compresor y el ventilador. Ahora, el probador auxiliar de corriente facilita el encendido directo solo del compresor, ya sea de la nevera o el aire acondicionado, y verificar si funciona. Otra herramienta necesaria sería el juego de manómetros. Esta es la segunda herramienta que yo considero que es obligatoria, que tú debes tener a la mano para realizar equipos y realizar reparaciones.
El manómetro de refrigeración, que también se le conoce como manómetro de medidor de presión, se usa para medir la presión en los sistemas de refrigeración, congelación y de aires acondicionados, ¿no? Esto es lo que hace el juego de manómetros. La herramienta sería la cortadora de tubo. Esta herramienta es importante porque los técnicos al realizar las instalaciones de los equipos deben utilizar el cortador de tubo para evitar dejar rastros de metal en el interior del tubo. También está el kit para hacer copas a tubería de cobre. Este posee varios nombres técnicos y es una importante herramienta que se utiliza para hacer conexiones flares en una tubería. Es algo necesario que lo puedes necesitar. Te recomiendo que lo tengas a la mano. Otra cosa sería el expansor, ¿no? Que es un trozo de acero capaz de expandir de un solo paso y está diseñado para expandir tubos de cobre recocidos, aluminio y acero dulce para lograr uniones rápidas y de una manera más precisa. Esto es lo que hace esta herramienta. Por último, otra herramienta importantísima a la hora de trabajar ya con los sistemas de tubería serían los equipos de soldadura, ¿no? Esto es para la unión de tubos o caños de cobre que se emplean comúnmente en el proceso de soldadura. Esto se hace con gas, con dos técnicas disponibles, dependiendo de las condiciones y la aplicación. Tenemos la soldadura blanda. Para realizar la soldadura lo que se requiere es una bombona con gas propano, que permite la fundición del material, en este caso estaríamos hablando del cobre, y las distintas aleaciones para la soldadura. En este caso necesitaríamos una varilla de plata, en la que se sueldan las uniones de los tubos cuando se van a unir. La mayoría de estas reparaciones que vas a encontrar en la refrigeración básica están divididas normalmente en lo que sería la parte eléctrica y la electrónica, y también las de refrigerante, como serían fugas, cambio de compresores, filtros, capilares de tubería. Por eso siempre es necesario tener las herramientas básicas que te acabo de hacer mención. También de los kits de trabajo. Todo esto dependerá, como te digo, de tu crecimiento como técnico y también la adquisición económica que tengas a la mano, en el caso de que no tengas ninguna de estas herramientas. Claro que mientras más herramientas y más sepas, mejor será para trabajar y tendrás una mejor claridad en tu diagnóstico, ¿no? Además del crecimiento tanto en conocimiento como en la parte económica, ya que te irá desarrollando mucho más. Hasta aquí llegamos con lo que es la unidad 1. Ya culminamos entonces la primera parte. Realmente fue algo muy rápido, muy sencillo. Era más que todo para familiarizarnos con conceptos y otros aspectos importantes dentro de la refrigeración que deberíamos conocer primeramente. Lo siguiente que prosigue es un debate grupal para finiquitar algunas dudas que tengan y luego proceder a la evaluación. Pero bueno, espero que les haya servido esta información, espero que les haya gustado esta primera parte. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subamos videos. También déjenos un like que nos ayudaría muchísimo y recuerden dejar cualquier duda que tenga abajo en los comentarios. Y bueno familia, nos estaremos viendo en la plataforma de CanTV. Y bueno, espero que la estén pasando bien desde nos estén viendo. Que tengan una feliz cuarentena. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.